realmente la trayectoria política de Puerto Rico. La invasión militar trae consigo un nuevo orden. Con ella hacen su entrada al escenario político, económico y social puertorriqueño un pequeño ejército de empresarios capitalistas, funcionarios de la nueva metrópoli, misioneros protestantes y otros elementos que hasta entonces les había sido prohibido el libre acceso a la isla. La población boricua los recibe con cierto escepticismo, en especial las masas obreras y campesinas, cuya mayor preocupación era conseguir trabajo y comida. La imposición del nuevo régimen colonial afecta de inmediato el desarrollo de la agricultura, al darle preferencia al cultivo de la caña en la costa, en prejuicio del café en la montaña. Con esto se inicia un proceso de cambios que altera considerablemente el sistema predominante hasta entonces. Por otra parte, y concentrando nuestra atención en la altura cafetalera que más nos interesa, se va a notar en esa zona el impacto mayor y más directo e inmediato de algunas medidas económicas que toma el gobierno militar de los Estados Unidos, que dura desde 1898 hasta 1900. El cambio y la devaloración de la moneda, por ejemplo, la decisión de si se ejecutaban o no se ejecutaban las hipotecas pendientes, las deudas de los agricultores, unas leyes impositivas de nuevos impuestos que van a afectar más directamente a los pequeños y medianos propietarios, el desaliento, el desempleo, la desesperación, van a producir una verdadera catástrofe en toda la zona agrícola del país, con especial énfasis en la altura cafetalera. El campesino puertorriqueño, acostumbrado a las duras faenas del campo, lograba sobrevivir gracias a una economía agrícola de subsistencia. Los cambios en la política insular les afecta adversamente. Apenas sorprendidos por la invasión norteamericana, otro elemento inesperado hace su aparición. El 8 de agosto de 1899, la isla es azotada por uno de los huracanes más terribles de su historia. San Ciriaco es el responsable de una de las mayores catástrofes en los anales de Puerto Rico. A pesar de que toda la isla recibe el impacto, la zona cafetalera del centro y suroeste de la isla es la más afectada. El ciclón de San Ciriaco principió por la mañana amaneció con sol. Y como a las 9 lo que se veía era cielo arriba y agua abajo. Porque eso estuvo día y noche tumbando y llevando, y entonces, para otro día por la mañana, cuando nos vimos con una humaza blanca, una nublina blanca, por lo que se veía, era cielo arriba y agua abajo, pero se veían los árboles y las plantas que habían y no se veía nada de lo que había en la tierra. Lo que se veía era agua y tierra. Que se la quedó por el mundo entero. Había veces que habían 3 y 4 cajeras muertas en un tubado, muertos así de hambre, no había lo que comer, hambre, necesidad, y los que murieron, que la hambre era fuerte, no había que comer, ya digo, tierra, lo que se comía tierra, no había más nada. Después de San Ciriaco, el campesino dependiente de agricultura de subsistencia pierde su mayor fuente de alimentación. Las siembras, mayores y menores, son destruidas por el agua. Las cosechas se pierden y no hay alternativa inmediata para remediar la situación. Al poco tiempo, el hambre y la miseria comienzan a trabajar y el campesino, el sector más afectado por la catástrofe, siente de inmediato las consecuencias. Ante esta situación, el gobierno militar norteamericano intenta remediar parte de los males causados por el huracán. Inicia un plan de ayuda dándole importancia a la distribución de alimentos y a la creación de empleos en obras públicas. En ninguna de las dos gestiones tuvieron mucho éxito. Poco después del ciclón San Ciriaco,
a Puerto Rico habían venido representantes de distintas compañías norteamericanas en busca de trabajadores diestros en las labores agrícolas. Ofreciendo mejores sueldos y condiciones de trabajo, provocan la emigración de varios miles de puertorriqueños a distintos países en el Caribe, Santo Domingo, Cuba, México y otros. El hambre, la desolación y la miseria crean una situación favorable para que el campesino decida dejar su terruño en busca de un futuro mejor. En Puerto Rico hay un amplio mercado para las compañías extranjeras que urgen mano de obra barata para el trabajo del campo. Al otro lado del globo terráqueo, en el archipiélago de Hawái, las corporaciones norteamericanas que dominan ese imperio frutero y azucarero se ven en la necesidad de suplir la demanda laboral. Hawái, anexionado a los Estados Unidos desde el 1898, tiene dificultad de acceso al mercado asiático debido a las leyes de emigración. En Puerto Rico, bajo el mismo dominio norteamericano, ven parte de la solución a sus problemas laborales. Desde principios del 1900, las corporaciones hawaianas entran a competir con otras compañías del Caribe por la mano de obra puertorriqueña. La propaganda, bien organizada, llega a rincones muy apartados. Las ofertas, altamente atractivas, parecen una solución para salir del estado de miseria que prevalecía. Ante la posible migración masiva de trabajadores puertorriqueños, los líderes obreros no hacen esperar su respuesta. El movimiento obrero denuncia las emigraciones y defiende el derecho de los puertorriqueños al trabajo en su patria. Unos versos de la época nos muestran el sentir del puertorriqueño pobre. El americano dijo que venía a salvarnos, pero así nada me parece que lo que dijo fue en vano. Aunque manda coloradas y galletas para el ciclón, se quedan con lo mejor los que el mantengo reparte. Y así nada, por otra parte, tendremos que ir rodando. No obstante, la situación apremia cada día más en la zona rural de la altura. El jíbaro no ve un posible alivio a su crítica situación. El hambre aumenta, mientras la Hawaiian Sugar Planters Association prometía viaje, alimento y atención médica gratis a los obreros y sus familias hasta llegar a Hawái. Empleo seguro por 3 años con salarios superiores a los que ofrecían las otras compañías. Hospedaje, combustible, agua, medicina y atención médica gratis. Protección de las leyes de territorios estadounidenses, en fin, muchas ventajas adicionales a las otras ofertas que hacían las compañías competidoras. A la larga, las promesas de las corporaciones hawaianas vencen el miedo de aventurarse a tierras lejanas, al otro lado del planeta, donde hablan otras lenguas y tienen otras costumbres. En busca de unas mejores condiciones de vida, bajan de los montes miles de campesinos. Familias enteras arrastran sus pocas pertenencias y se incorporan a las expediciones para Hawái. Se fueron todo el mundo, se fue el Puerto Rico con los chiquitos nada más, se fueron todos, mujeres y hombres se fueron, porque no había, aquí no había vida, no había de qué vivir, no, vinieron así a las alturas vinieron a buscarlo, entonces se lo llevaron, engañados para que allá había vida, había que comer y había todo, y había que comer, lo que había era hambre también allá. Se fue un tío mío se fue, tío Martín se fue para allá, para Hawái, y en Hawái mismo murió. Tuvo un poco de tiempo, pero que allá no conocía, no sabía de letra, no sabía de nada, solamente como los animales, y se fue para allá y de hambre casi murió. Se fueron para allá para ver si allá los llevaban, los barcos los llevaban gratis. Los llevaban. Y decía que los llevaban y los traían, pues no trajeron nada. Efectiva, que provocó una fuga masiva hacia los puntos de embarque. Bajaron
trabajaban familias enteras compuestas por niños, adultos y ancianos. Matrimonios jóvenes también emigraron. Varones aventureros de diferentes edades se unían, en especial adolescentes que se fugaban de su hogar. Una vez llegaban a los puntos de embarque, la situación se hacía un poco más pesada, ya que en los puertos no habían las facilidades para atender a tanta gente. La primera expedición de migrantes puertorriqueños al Hawái salió del puerto de Ponce en noviembre de 1900. Salían en vapor por el sur hasta la ciudad de Nueva Orleans. Allí tomaban un tren por todo el sur de los Estados Unidos, cruzando 5 estados hasta llegar a San Francisco. De allí salían de inmediato en barco hacia Hawái. Y así partirán desde Ponce primero y desde Guánica 10 de las 11 veces hacia la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, viaje que les tomará de 3 a 4 días. Allí les está esperando un tren contratado por la corporación, con unos vagones especiales, 3 o 4 vagones especiales, que serán custodiados por guardias fuertemente armados, y así los tendrán durante toda la travesía. Se había planeado la travesía de tal modo que ese tren llegara a la bahía de San Francisco justo a tiempo para que el vapor que venía o que habría de llevarlos a Hawái coincidiera con la llegada a la bahía, y así no hubiera mucho tiempo para que los periodistas y los medios husmearan por allí. Llegan a la bahía de San Francisco, y en ese primer viaje, en las navidades del año 1900, van a experimentar lo que son los Estados Unidos por primera vez, con el frío invernal violento. Y allí un grupo de más de 50 de estos obreros se rebelan y rehúsan pasar del tren a la barcaza que luego los llevará al vapor que va para el Hawái. Y en lugar de seguir al resto, comienzan a caminar en dirección contraria por las vías del tren, huyendo. Y así empieza la historia de la colonia puertorriqueña en California. Mientras las corporaciones hawaianas siguen con su plan, respaldadas por el gobierno estadounidense en Puerto Rico, el movimiento obrero y sectores liberales del país denuncian el engaño sistemático a que han sido sometidos los emigrantes. A pesar de las mentiras y de las condiciones pésimas del viaje, más de 6.000 puertorriqueños emigraron a Hawái entre noviembre de 1900 y agosto de 1901. Una vez llegaba el barco a Hawái, los obreros eran distribuidos a distintas islas del archipiélago, según las necesidades de las compañías. Allí empezaban una nueva vida, integrados al trabajo agrícola de las plantaciones y los campamentos. Para el 1902, los trabajadores puertorriqueños se encontraban dispersos en 34 plantaciones en las islas de Hawái, Kauai, Maui y Oahu. Unos pocos se desempeñaban como capataces, trabajadores ferroviarios y ayudan realmente la trayectoria política de Puerto Rico. La invasión militar trae consigo un nuevo orden. Con ella hacen su entrada al escenario político, económico y social puertorriqueño un pequeño ejército de empresarios capitalistas, funcionarios de la nueva metrópoli, misioneros protestantes y otros elementos que hasta entonces les había sido prohibido el libre acceso a la isla. La población boricua los recibe con cierto escepticismo. O no se ejecutaban las hipotecas pendientes, las deudas de los agricultores, unas leyes impositivas de nuevos impuestos que van a afectar más directamente a los pequeños y medianos propietarios, el desaliento, el desempleo, la desesperación, van a producir
una verdadera catástrofe en toda la zona agrícola del país, con especial énfasis en la altura cafetalera. El campesino puertorriqueño, acostumbrado a las duras faenas del campo, en especial las masas obreras y campesinas, cuya mayor preocupación era conseguir trabajo y comida. La imposición del nuevo régimen colonial afecta de inmediato el desarrollo de la agricultura, al darle preferencia al cultivo de la caña en la costa, en prejuicio del café en la montaña. Con esto se inicia un proceso de cambios que altera considerablemente el sistema predominante hasta entonces. Por otra parte, y concentrando nuestra atención en la altura cafetalera que más nos interesa, se va a notar en esa zona el impacto mayor y más directo e inmediato de algunas medidas económicas que toma el gobierno militar de los Estados Unidos, que dura desde 1898 hasta 1900. El cambio y la devaloración de la moneda, por ejemplo, la decisión de si se ejecutaba. Lograba sobrevivir gracias a una economía agrícola de subsistencia. Los cambios en la política insular les afecta adversamente. Apenas sorprendidos por la invasión norteamericana, otro elemento inesperado hace su aparición. El 8 de agosto de 1899, la isla es azotada por uno de los huracanes más terribles de su historia. San Ciriaco es el responsable de una